Cordial saludo a mi tutora y a los compañeros que estén viendo este video. Mi nombre es Yetserlia Dayana Navaja Hernández y voy a presentar mis diapositivas sobre las 4 biomoléculas orgánicas. Bueno, las macromoléculas pueden dividirse en 4 tipos de moléculas orgánicas: los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Acá tenemos una imagen que nos representa cada uno de ellos. Bueno, comenzando con los carbohidratos, son también conocidos como glucanos, son azúcares simples o monosacáridos y todas las moléculas más grandes construidas con monómeros de azúcar. Los carbohidratos están formados por carbono, oxígeno e hidrógeno. Las funciones principales de los carbohidratos son almacenar energía química y fungir como duraderos materiales biológicos de construcción. La mayor parte de los azúcares tienen la fórmula general, que es CH2ON. Los azúcares importantes en el metabolismo celular tienen valores de N que van de 3 a 7. Estos valores son 3, conocido como triosa, 4 como tetrosa, 5 como pentosa, 6 como hexosa y 7 como heptosas. Bueno, tenemos otras funciones que son la energética, la ahorradora, la plástica y la de fibra dietética. En la energética, los carbohidratos son la principal fuente de energía para nuestro organismo. Cada gramo aporta aproximadamente 4 kilocalorías. En la función ahorradora, es indispensable para mantener la integridad del tejido nervioso, ya que esta es la única fuente de energía utilizable por el cerebro. Una cantidad mínima de carbohidratos, aproximadamente 80 gramos al día, es necesaria para evitar la destrucción de proteínas y cetogénesis, que es la producción de acetonas a partir de las grasas. En la función plástica, los carbohidratos forman parte de algunos tejidos. Por ejemplo, las pentosas forman parte de los ácidos nucleicos, otros forman parte de las membranas de los capilares sanguíneos o el tejido nervioso y otros forman parte del tejido conectivo. En la función de la fibra dietética, los efectos de la fibra en función gastrointestinal son variados. Esas funciones dependen de su solubilidad y otras propiedades físico-químicas como viscosidad, capacidad de retención de agua, interacción con las sales biliares y capacidad de ser utilizadas por la flora intestinal normal. Bueno, en la clasificación yo hice este cuadro en el cual están los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, también conocidos como azúcares simples, no pueden ser hidrolizados a moléculas más pequeñas. En su nomenclatura, el sufijo osa es para designar un azúcar reductor que contiene un grupo aldehído o un grupo alfa hidroxicetona. Entonces, en las hexosas de 6 carbonos tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa. Y en las pentosas de 5 carbonos tenemos la ribosa, la xilosa y la arabinosa. Podemos encontrar los monosacáridos en alimentos como frutas, frutos secos, verduras y dulces. Los disacáridos están formados por la unión de dos monosacáridos iguales o distintos que producen dos moléculas de monosacáridos por hidrólisis. Entonces acá vemos que la sacarosa es una combinación entre la glucosa y la fructosa, la maltosa entre la glucosa y la lactosa entre la glucosa y la galactosa. Estos los podemos encontrar en la caña de azúcar, remolacha y en el azúcar de la leche. Ahora los polisacáridos están formados por la unión de más de 10 monosacáridos simples. Son cadenas de gran longitud de cientos de moléculas de glucosa y existen dos tipos, los de almidones y las fibras o celulosa. Entonces acá los almidones, acá la fibra celulosa. Estos son digeribles, está el almidón y dextrinas y el glucógeno. Parcialmente digeribles está la inulina, la manosanos, la rafinosa, la galactósidos, la estaquinosa. En los no digeribles tenemos los insolubles, los solubles. En los insolubles está la celulosa y la micelulosa. En los solubles, las pectinas, gomas, mucílagos y sustancias de agar. Estos polisacáridos los podemos encontrar, los digeribles los podemos encontrar en cereales, tubérculos, legumbres, carne y pescado. Y los parcialmente digeribles los podemos encontrar en tallos de hojas vegetales, cubierta de cereales, frutos, granos, secreciones de plantas y algas. Bueno, ahora acá tenemos una imagen de la sacarosa
y de la lactosa, que son dos disacáridos de los más comunes. Entonces podemos ver que la sacarosa está conformada por la glucosa y la fructosa. Esta es la estructura química y esta es la estructura química de la galactosa más la glucosa que forman pues la lactosa. Ambos están unidos por un enlace simple. Bueno, ahora acá tengo otra imagen entre los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Su diferencia es que los carbohidratos complejos contienen fibra, vitaminas y minerales que cuentan con un valor nutricional más alto que los carbohidratos simples. En los carbohidratos simples tenemos el azúcar de mesa, que es una sacarosa, la miel, fructosa, leche, galactosa, maíz manosa y manzana glucosa. En los complejos tenemos las alcachofas, que es una inulina, el brécol, una rafinosa, los plátanos, una oligofructosa, la patata, almidones, el sésamo, mucílagos y la manzana, pectina. Vamos con los lípidos. Estos son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes orgánicos como el cloroformo o el benceno y su incapacidad para hacerlo en el agua, una cualidad que explica muchas de sus funciones biológicas diversas. Los lípidos, los lípidos importantes en la función celular incluyen grasas, esteroides y fosfolípidos. Entre sus funciones biológicas son también pues diversas y de forma general las más representativas son la reserva energética, la reserva vitamínica, la reserva estructural y la reserva hormonal. Bueno, hice también esta tabla para la clasificación de los lípidos. Los clasificamos en saponificables, insaponificables y ácidos grasos. Los saponificables contienen en sus moléculas ácidos grasos que se pueden separar sometiéndolos a una reacción de saponificación, la cual es una formación de jabón. En los simples son integrados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se incluyen los propios ácidos grasos, acilglicéridos y séridos. Y los complejos, además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, también tienen átomos de fósforo, de nitrógeno o de azufre. Se incluyen los fosfolípidos y glucolípidos. En los insaponificables, estos no se pueden separar por saponificación. Son los isoprenoides, esteroides y prostaglandinas. Los lípidos conjugados son lípidos de los grupos anteriores unidos a otras sustancias. Los ácidos grasos son muy raros en la naturaleza en estado libre, pues la inmensa mayoría se encuentran formando parte de otros lípidos, de los que se obtienen por saponificación. Químicamente son cadenas lineales hidrocarbonadas de número variable de átomos de carbono entre 4 y 24, en cuyo extremo hay un grupo ácido carboxílico. Pueden ser saturados cuando todos los carbonos tienen sus valencias ocupadas por hidrógeno o insaturados y poliinsaturados que presentan respectivamente uno o varios dobles enlaces entre los carbonos. Bueno, ahora vamos a comentar las funciones de los lípidos que acabamos de ver anteriormente. Los ácidos grasos y los triacilglicéridos tienen como función prioritaria servir como reserva de energía tanto en animales como en vegetales. En los vegetales se pueden acumular como gotas de aceite, especialmente en ciertas semillas oleaginosas, mientras que en los animales se acumula en el tejido adiposo, que también contribuye a su segunda función, que es la de ser un aislante térmico. Gracias a su baja conductividad térmica, los lípidos evitan la pérdida de calor corporal. Las grasas contribuyen al mantenimiento del calor de otra forma distinta. En algunos casos, los organismos queman lípidos exclusivamente para producir calor. Es el caso de la grasa parda, especialmente abundante en los recién nacidos. Y los lípidos complejos son glicerolípidos y los esfingolípidos, que desempeñan fundamentalmente la función estructural, ya que son los componentes mayoritarios de las membranas biológicas. Bueno, las proteínas. Las proteínas son las macromoléculas que realizan todas las actividades celulares, son las herramientas y las máquinas moleculares que permiten que los eventos sucedan.
Las proteínas como enzimas aceleran en gran medida las reacciones metabólicas. Como cables estructurales, brindan soporte mecánico tanto dentro de las células como en su periferia como hormonas, factores de crecimiento y activadores genéticos. Realizan una gran cantidad de funciones reguladoras, como receptores de membrana y transportadores, determinan ante qué reacciona una célula y qué tipo de sustancias entran o salen de ella, y como filamentos contráctiles y motores moleculares constituyen la maquinaria para los movimientos biológicos. Entre sus múltiples funciones adicionales, las proteínas actúan como anticuerpos, toxinas, forman coágulos sanguíneos, absorben o reflectan la luz y transportan sustancias de una parte del cuerpo a otra. También cabe resaltar que cada proteína tiene una estructura única y definida que le permite realizar una función particular. Lo más importante es que las proteínas tienen formas y superficies que les permiten tener interacciones selectivas con otras moléculas. En otras palabras, tienen un alto grado de especificidad. Bueno, ahora acá hay otras funciones con imágenes. Las proteínas sirven su función estructural del colágeno y la queratina, es reguladora de la insulina y la hormona del crecimiento, es transportadora de la hemoglobina, es inmunológica, lo que pues es hacer anticuerpos, y es enzimática, pepsina, que es una enzima digestiva. También, como mencionábamos anteriormente, cuando trabajan como enzimas, permiten la hidrólisis de compuestos orgánicos. Como proteínas de reserva, ellas almacenan energía. Como proteínas transportadoras, además de transportar la hemoglobina, también transportan la hemocianina. Y como toxina, producen enfermedades. Su clasificación. Bueno, la mayor parte de las proteínas se clasifica con base en su conformación general como proteínas fibrosas que tienen forma alargada o proteínas globulares con morfología compacta. Casi todas las proteínas que actúan como materiales estructurales fuera de células vivas son proteínas fibrosas como las queratinas del pelo y la piel, la seda, los colágenos y las elastinas del tejido conjuntivo. Esas moléculas resisten las fuerzas de tracción y en cizalla a las que están expuestas. En cambio, la mayor parte de las proteínas dentro de las células son globulares. Ahora continuamos con la última molécula orgánica, que es el ácido nucleico. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. Bueno, este es el ARN y este es el ADN. Ambos tienen sus columnas de azúcar fosfato, las bases nitrogenadas, aunque acá es un par de bases. El ARN está compuesto por citosina, guanina, adenina y uracilo, mientras que el ADN está compuesto por citosina, guanina, adenina y tiamina. El ADN funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En las células procariotas, el ADN se encuentra en su único cromosoma y de manera extracromosómica en forma de plásmidos. El ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los compartimientos celulares. Se encuentra en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de cloroplastos de células eucariotas y en el citosol de células procariotas. Existen distintas clases de ARN. El ARN mensajero es el encargado de llevar la información genética a los ribosomas, en donde se va a realizar la síntesis de proteínas. Este tipo de ARN es denominado decodificante, ya que es el encargado de determinar la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Aquellas moléculas de ARN que no participan en la codificación de proteínas se clasifican como ARB no codificante. Por ejemplo, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico son ARN no codificante y son fundamentales durante la traducción. Vamos a ver con mayor énfasis los tipos de ARN.
El ARN mensajero es el encargado de transportar la información sobre la secuencia de aminoácidos desde el ADN hasta el ribosoma, en donde será la síntesis de proteínas. En células eucariotas, el ARNM es sintetizado en el nucleoplasma, en donde también es procesado previo a pasar el citosol, en donde están alojados los ribosomas, para finalmente realizar la síntesis de proteínas. El de transferencia consiste en polímeros cortos de aproximadamente 80 nucleótidos. Estos cuentan con un sitio específico para que el aminoácido se fije a él. De esta forma son capaces de unirse al ribosoma en sitios específicos durante el proceso de traducción. El ARN ribosómico o ribosomal se combina con proteínas para formar los ribosomas. En células procariotas, los ribosomas contienen 2 moléculas de ARNR. En las eucariotas contienen 3 moléculas de ARN. El ARNR actúa como ribosima durante el proceso de síntesis de proteínas, creando enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipeptido. La estructura de los distintos tipos de ARN se divide en la cual hace referencia a las secuencias de nucleótidos lineal en la molécula de ARN. Los niveles consecuentes del ARN dependen de la estructura primaria. La secuencia puede ser información funcional que puede traducirse para la síntesis de proteínas. En la estructura secundaria, el ARN se pliega debido al apareamiento intermolecular de bases. Muchas gracias a todos por su atención.